Bueno, gracias a Dios por este día, hermanos. Gracias a Dios porque tenemos mucha gente que nos visita, ¿verdad? Está allá Carla y Emanuel, ¿verdad? Que son amigos acá de Alejandro y amigos nuestros también, ¿verdad? Está mi sobrina Priscila, ¿verdad? Que tenía rato que no venía. Sean bienvenidos, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad? Que puso el Señor en su corazón estar aquí, ¿verdad? Porque recordemos que el Señor es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo don perfecto desciende de lo alto, ¿verdad? Y el Señor nos llama. Todos los que ya somos de casa y los que nos visitan, el Señor los llama, ¿verdad? Y el Señor los está ahorita poniendo en este lugar para que escuchen de su palabra, porque hay un propósito para el ser humano, hay un propósito para todas las familias. Con Dios siempre hay un plan, ¿verdad? En el mundo hay desorden, hay caos. El diablo es de lo más, las cosas que más le gustan, el desorden, el caos, la confusión. Pero el Señor es un Dios de orden, ¿verdad? Es un Dios de planes, es un Dios de propósitos. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el siguiente pasaje, que es Lucas, capítulo 23, versículos del 13 al 25. Lucas capítulo 23, versículos del 13 al 25, y lo vamos a leer de una forma alternada. Yo voy a comenzar y luego los demás leen el siguiente versículo y luego vuelvo a leerlo yo y nos unimos todos al final de la forma tradicional que lo hacemos. Muy bien, Lucas 23 del 13 al 25 dice así la palabra de Dios. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que me acusáis. y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Vamos a orar en este momento para que el Señor sea el que nos dirija y tome control del mensaje del día de hoy. Vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por este mensaje que vamos a escuchar. Que sea, Señor, tu palabra la que nos edifique, que sea tu palabra la que nos transforme, Señor, que no sea palabra mía, Señor, sino que sea palabra tuya, Señor, manifestada, Señor, en este lugar. Que tu Santo Espíritu, Señor, transforme los corazones, que tu Santo Espíritu transforme las mentes, Señor,
que tu Santo Espíritu circuncide, Señor, nuestra vida para una nueva vida en Cristo Jesús, Señor. Siempre construye, Señor, ese varón perfecto, Señor, en nuestras vidas, que es Cristo Jesús. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por todas estas peticiones de antemano, Señor, que sabemos que vas a obrar en el día de hoy. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Fíjense que este pasaje pareciera como un pasaje de Semana Santa, ¿no? ¿Verdad? Así de la crucifixión y demás asuntos. Pero la verdad es que toda palabra de Dios es edificante, toda palabra de Dios es útil, ¿verdad? Dice la Escritura para edificar, para redarguir, para instruir en justicia. Y aquí vemos esta escena donde Pilato quiere, o al menos tiene la intención, de declarar a Jesús inocente. Pilato sabe y comprueba, Pilato el gobernador romano, ¿verdad?, de Judea, sabe y comprueba que Jesús no ha hecho nada que merezca castigo, y mucho menos un castigo de crucifixión. El castigo de crucifixión era solo para los delincuentes, ¿verdad?, que no eran ciudadanos romanos, para los rebeldes, ¿verdad? Era un castigo de lo más bajo. Y los ciudadanos romanos no se exponían, no eran castigados de esa forma. Jesús no era un ciudadano romano, pero Pilato no encontraba ninguna evidencia que lo llevara o que lo hiciera merecedor de ese castigo. Pero sin embargo, la multitud enardecida y furibunda exige que sea muerto de esa forma. Y vemos aquí cómo, en este pasaje, cómo la presión social, vemos cómo el miedo, vemos cómo la conveniencia política llevan a Pilato a ceder ante los deseos de esta muchedumbre y tomando una decisión fatal. Las decisiones definen nuestro destino. Las decisiones definen lo que nosotros vamos a hacer y las consecuencias que vamos a vivir a lo largo de nuestra vida. Y este pasaje muestra las consecuencias de elegir mal, algo que es trascendente. Muestra las consecuencias de elegir mal entre la verdad y la conveniencia, entre la justicia y la tendencia de la mayoría. La decisión de Pilato era entre la verdad y el miedo. Pilato tenía una verdad reconocida. Él sabe que Jesús es inocente y lo manifiesta. En el versículo del 14 al 15, ahí mismo de Lucas 23, 14 y 15, si lo ubican ahí lo deben de tener muy accesible, vemos las palabras de Pilato, de Poncio Pilato. Dice: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado, yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Pilato mandó a Jesús a Herodes para que Herodes lo viera, porque era de Galilea, era de la jurisdicción de Herodes, y Herodes tampoco nada vio en él, y se lo regresó a Pilato. Y entonces ha comprobado él mismo, Pilato ha comprobado, y hasta por otro testigo que es Herodes, la inocencia de Jesús. Y Herodes no era amigo de Pilato. Herodes no tenía ningún interés en quedar bien con Poncio Pilato. Pues cuanto más la opinión de Herodes pues era válida en ese contexto. Pero sin embargo,
Pilato enfrenta una presión externa. Y la presión que enfrenta Pilato es el temor al descontento del pueblo y de los líderes. Como una muchedumbre, ¿verdad? De hoy en día, una marcha, ¿verdad? Una protesta, ¿verdad? Fuera del palacio del gobernador o alguna cosa así que podemos ver hoy en día. Estaba esta multitud y Pilato estaba desconcertado. ¿Qué hago con este hombre que es inocente? Ante esta multitud que pide su vida. Lucas 23, vean lo que dice. La conducta de la mayoría, la conducta de la chusma, la conducta de la multitud. Dice, mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese sacrificado, crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Estaba habiendo una arenga social ahí. Ustedes griten, ustedes digan, pidan que sea crucificado este hombre. Y es que la indecisión y el miedo pueden llevarnos a traicionar nuestras convicciones cristianas. Hace una semana en la historia, apenas hace una semana, Jesús era proclamado rey de los judíos por la mayoría de la gente que ahora se dejaba convencer por los sacerdotes. Y ahora gritaban ante Pilato, crucifícale. La traición de las convicciones. Y es precisamente la traición al Evangelio que mantiene a gran parte de la iglesia del siglo XXI dormida. Porque constantemente cristianos o personas que se dicen cristianas niegan los valores cristianos por presión social o presión laboral o de cualquier otro tipo. Para muchos cristianos basta un juego de fútbol el domingo en la mañana para escoger entre la iglesia o el entretenimiento. Para muchos cristianos basta una invitación a unos tacos de barbacoa el domingo en la mañana de algún amigo para saber qué es lo que van a decidir. Si ante estas circunstancias que pudiéramos considerar nimiedades, muchos cristianos eligen mal, ¿cómo va a ser entonces cuando esos cristianos se enfrentan a una verdadera presión sobre sus convicciones, sobre sus ideales, sobre lo que les dice la palabra que tienen que sostener? No tienen ninguna oportunidad. Entonces la iglesia, esto es un llamado a la iglesia del siglo XXI a ser firme en sus convicciones y a estar firme en lo que Dios quiere de acuerdo al propósito que ha establecido en su palabra. Y es que volviendo al pasaje, la decisión de esta multitud estaba entre la justicia y la manipulación. Acompáñenme a Lucas 23, del 18 al 21. Y vamos otra vez con la multitud, ¿verdad? Otra reacción de la multitud. Dice, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Entre la justicia y la manipulación. Estaba la costumbre entre los romanos en esa época en la tierra de Palestina que cada fiesta de la Pascua le soltaba a uno de los presos. Y Pilato dijo, pues se los puedo soltar porque ya va a venir la fiesta, su fiesta religiosa.
No, no queremos que sueltes a ese. Suéltanos a Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Un hombre que había sido echado en la cárcel por sedición, o sea, rebeldía, y por un homicidio. Un hombre que era un homicida, un hombre que era de lo más bajo, un hombre que no tenía respeto ni por hombre, ni por Dios, ni por ley humana, ni por ley divina. Eso era lo que la gente estaba pidiendo. Suéltanos a Barrabás. Entonces, hay que tener cuidado. Tomar decisiones en base a una tendencia. Tomar decisiones en base a la moda. Tomar decisiones en base a lo que los demás creen o dicen. Tomar decisiones en base a la práctica social. Tomar decisiones en base a lo que piensa la mayoría no siempre es correcto. Y debemos discernir la voz de Dios en medio de la confusión, cosa que estas personas no hicieron y escogieron a Barrabás. ¿Y cuántas veces cristianos simbólicamente escogen un Barrabás en lugar de a Jesucristo y siguen por la vida paseándose, diciéndose: yo soy cristiano, yo voy a una iglesia evangélica? Escuché una vez decir a alguien que tenía hijos viviendo en unión libre: los jóvenes de ahora así son y tienen ideas modernas. Entonces la palabra de Dios es vieja, la palabra de Dios es antigua, y todo lo viejo tiene que desecharse y hacerse a un lado para dar paso a lo nuevo, a lo moderno, porque así son los jóvenes de ahora. Y lamentablemente muchos jóvenes, precisamente por su inmadurez o lo que sea, entran en el juego de estas ideas. Así son los jóvenes hoy en día. Y si no eres así, pues entonces eres una especie de fenómeno, ¿verdad? Que anda ahí por la vida rechazado. Y otra vez, escoger entre la justicia y la verdad y la presión social y la injusticia y la maldad y la desobediencia. También vemos en esta escena que leímos conveniencia política. Acompáñenme por favor a Juan, ahora Juan 19:15. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 15. ¿Ya lo tenemos? Amén. Vean lo que dice. Es otra vez la misma escena, pero vista ahora desde el Evangelio de Juan. Y vemos aquí cómo la multitud reacciona. Dice la multitud: pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Porque ¿qué acaso no lo proclamaban rey acaso unos días? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. César, el emperador de Roma, que los tenía sojuzgados. Y prefirieron a César que a Jesús, y con tal de ver muerto a Jesús, eran capaces de decir: no tenemos más rey que el emperador. Dicho por judíos. Entonces Poncio Pilato, por conveniencia política, terminó aceptando también lo que la multitud pedía.
Versículos más arriba, ahí en Juan, en el versículo 20, ¿verdad? Perdón, en el versículo 12, vemos que la multitud le decía a Pilato: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Estaba esta multitud jugando con Pilato con su propio juego. Si no quieres crucificar a este hombre, entonces no eres amigo del emperador. Porque todo aquel que se hace rey, al emperador se opone. Y entonces te estás oponiendo al emperador. Conveniencia política fue lo que terminó presionando a Pilato para decidir mal, para tomar una mala decisión. Y es que como iglesia también tomamos decisiones en política. Es una falacia, es una falsedad de que hay que separar la religión de la política. Ese es un cuento que ciertas personas le han vendido a la iglesia para que la iglesia se retire de todo ámbito social que le correspondería influir. Y ahora por eso tenemos una política como la que tenemos ahora. Por eso tenemos un sistema como el que ahora padecemos. Por eso tenemos gobernantes de los que ahora nos quejamos. Porque nadie en la iglesia decide bien influir en la política. Desde que votamos como cristianos, influimos en la política. Ay, ya van 2 veces que quiero decir película, ¿verdad? No, es política, ¿verdad? En la política, como que tengo ganas de ver una película, ¿verdad? Entonces mucha gente decide también por conveniencia y votan porque reciben una pensión, porque reciben un beneficio, ¿verdad? Por lo que sea, y votan por candidatos que apoyan una agenda totalmente contraria a los valores cristianos. Candidatos que apoyan a una agenda completamente a favor del aborto. Y hoy están llegando a tal extremo que incluso ya están buscando que el aborto pueda realizarse incluso hasta en el 9º mes. Y no es cuento, búsquenlo por ahí. Y ya eso se empieza a oír en los congresos así de ciertos lugares del mundo y de México. Tenemos que ver por quién se vota, pero también tenemos que ver cuáles son los principios que una persona tiene, cuál es la agenda que apoya, si apoya o no los valores bíblicos, si apoya o no los valores cristianos, si es neutral o si va en contra completamente de ellos. Bueno, hacer un paréntesis, volviendo otra vez a Barrabás. Se da entonces un intercambio injusto por presión social, por miedo, por conveniencia política. Vamos a volver por favor a Lucas 23. Lucas 23, versículo 25. Ahí se consuma una decisión equivocada. Dice, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Ahí está.
¿Eso quieren? Eso les doy. Ahí está. Barrabás. Y viendo el contraste entre Barrabás y Cristo, es muy interesante ver la triste elección que hizo esta gente. Barrabás quitaba la vida. Jesús es dador de vida. Barrabás era famoso por sus males. Jesús era conocido por sus bienes. Barrabás quería liberar a los suyos de los romanos. Jesús quería liberar a los suyos del pecado. Barrabás quedó preso por su pecado. Jesús estaba preso por el pecado de los demás. Barrabás quitaba a los demás. Jesús daba a los demás. Pero fue escogido Barrabás. Fue escogida la muerte, el robo, el pecado, el pillaje, la rebeldía. Y se rechazó la vida, la santidad, la justicia, la rectitud. Y eso tiene consecuencias. Eso no se queda estático. Eso tarde o temprano, a veces más temprano que tarde, cobrará factura. Porque el diablo así es. El diablo te vende tu placer momentáneo y después viene y te dice, me debes esto y esto y esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las elecciones que vamos a hacer? ¿Nos vamos a lavar las manos o vamos a desafiar la providencia de Dios? Porque finalmente Pilato se lavó las manos. Acompáñenme al pasaje que es donde se encuentra eso, que es en Mateo 27, 24. Mateo capítulo 27, versículo 24. Mateo 27, 24, ¿ya lo tenemos? Amén. Dice así: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Entonces Pilato se lava las manos. Y la lavada de manos es la típica actitud de, pues a mí me vale. Háganle como quieran. Mientras a mí no me afecte, yo soy feliz. Y claro, es bueno lavarse las manos de cosas del pecado, ¿verdad? De cosas que a Dios no le agradan. Pero cuando nos lavamos las manos de hacer el bien, cuando nos lavamos las manos de practicar la justicia, cuando nos lavamos las manos de hacer lo correcto, bajo el argumento de yo no me meto en broncas, estamos actuando como Poncio Pilato. Yo me lavo las manos. Allá vosotros. A mí no me molesten. Y Poncio Pilato, en su cultura, en su forma de ver el mundo, creyó que lavándose las manos, haciendo ese ritual que tenían costumbres y los romanos, ya toda responsabilidad era eludida de su parte y él se encontraba libre, pero no es así. Él de todos modos tomó una decisión. Cuando nosotros decimos, me lavo las manos, ahí se ven y me vale, estamos tomando una decisión. De todas formas, no nos vamos a escapar de tomar decisiones. No nos podemos esconder en el hueco
de la neutralidad para tranquilizar nuestra conciencia y decir, yo no me metí, o sea, yo no tengo la culpa. Dios, el Señor, no nos llama a lavarnos las manos delante de la decisión entre la justicia y la maldad. Si te lavas las manos, finalmente tu decisión es hacia la injusticia, aunque creas que la libraste. Como Poncio Pilato pensó que iba a suceder. Y luego Poncio Pilato pues les dice, allá vosotros, háganse bolas ustedes. Yo soy libre de la sangre de este justo. ¿Y qué contestan los judíos? ¿Qué contestan los judíos y los sacerdotes que querían ver muerto a Jesús crucificado? Mateo 27, 25, allá abajito. Vean lo que dice, es muy impactante. Dice, entonces, y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre, o sea, la sangre de Jesús, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. A nosotros no nos importa. Échanos la culpa si tú quieres, pero crucifica a este hombre. Su sangre, la sangre de este inocente, con tal de hacer nuestra voluntad, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ay, todavía peor. Una completa rebeldía, una completa ignorancia, una completa falta de sabiduría, una completa maldad mostraban estos hombres que preferían al culpable en lugar de al inocente. Y con tal de asegurar su decisión, todavía garantizaban la sangre de este sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Todavía metieron a sus hijos. El mundo prefiere liberar el pecado y condenar la santidad. Tengamos cuidado con elegir placeres efímeros en lugar de la vida en Cristo. No vaya a ser que, aunque sea de forma inconsciente, nos encontremos diciendo sobre nosotros sea la sangre de este justo y sobre nuestros hijos. Para los que se preguntan por qué les ha ido tan mal a los judíos, y realmente el Señor todo ve, de todo se da cuenta. El Señor supo esas palabras, el Señor supo esa actitud del corazón, el Señor supo de esa blasfemia y les tomó la palabra. En el año 70, después de Cristo, Jerusalén fue arrasada por los romanos. El templo fue destruido. Masacrados más de 1 millón de judíos y otros tantos llevados como esclavos. Porque la maldición era de tal magnitud que había alcanzado hasta las generaciones más allá de aquellos que pronunciaban estas palabras. Pero entonces, ¿cómo tomar? Ya para ir cerrando. ¿Cómo tomar decisiones correctas? Hermano, hermana, busca la verdad. Pero no tu verdad,
no tu percepción de la verdad, sino la verdad única, que no cambia, que es trascendente, que se encuentra en la palabra de Dios, en la persona de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Busca la verdad y cuando la halles, sé congruente con la verdad que has encontrado. Y no cedas ante la presión o el miedo. Evalúa los motivos para tomar decisiones. Pregúntate, ¿decido por convicción o por presión o por costumbre o por placer? Elige la opción de Jesucristo, aunque se te pongan enfrente alternativas que van a estorbar. Entonces resiste al partido de fútbol, resiste a la invitación de la barbacoa, resiste a la invitación de la fiesta, resiste, si llega a ser necesario, hasta el ambiente laboral o tu propio trabajo. Examina si tus decisiones cotidianas que se hacen de día a día honran a Dios. Dice la Escritura, hágase todo para la gloria de Dios. Tus decisiones son hechas, pregúntate, para la gloria de Dios o buscas tu propia gloria. Arrepiéntete si has cedido al error. Si tienes confusión, pide sabiduría al Señor. Dice la Escritura, pero pida, si alguien tiene falta de su sabiduría, pídala a Dios, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como una ola del mar que es llevada de un lado a otro. Quien tal haga, no piense que recibirá nada de parte de Dios, dice la Escritura. Entonces, hermanos, es una invitación. El día de hoy, el Señor nos hace una exhortación para que tengamos cuidado de cuáles son nuestras decisiones. Porque podemos estar sin querer, inconscientemente tal vez, eligiendo la injusticia, eligiendo mal, eligiendo a Barrabás en lugar de a Cristo, o haciendo un papel de Poncio Pilato, de que yo me lavo las manos y se acabó, que el mundo ruede. Vamos a orar, hermanos, un momento. Pónganse de pie los que puedan ponerse de pie físicamente. Y vamos a poner en manos del Señor esta semilla que hemos recibido del día de hoy, esta semilla que nos fructifique, porque estamos aquí refrendando nuestra fe, pero estamos aquí también refrendando un propósito de vida. Estamos aquí refrendando que Dios es el que tiene el propósito de vida de cada uno de nosotros. Y el plan de Dios debe ser el plan de nosotros. Si no sabemos cuál es nuestro plan, hay que buscarlo, hay que preguntarle a Dios en oración. Y el Señor va a contestar, el Señor va a revelar, para que podamos elegir siempre la justicia y la verdad. Vamos a orar un momento, cierre sus ojos y hagamos un compromiso, hermanos. Cada uno ahí en su mente, a solas con el Señor. Diga, Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Señor, te damos gracias por lo que has hecho en nuestra vida. Señor, perdónanos si hemos elegido mal. Perdónanos si nos hemos dejado llevar por la presión social, por la bola, por el grupo, por la tendencia, por lo que sea. Y eso ha costado que hemos dejado de lado comunión contigo, si hemos dejado de lado
edificarnos en la verdad. Ahora, Señor, queremos hacer un compromiso, Señor. Un compromiso con la verdad, un compromiso con Cristo y no con Barrabás. Un compromiso en la búsqueda de la verdad. Que tu palabra nos fructifique, que tu palabra nos lleve a la obediencia. Señor, te damos gracias por lo que nos has mostrado en este día. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que aunque es una palabra que tal vez algunos pensarán que es apropiada para Semana Santa, pero no es así. Toda palabra es inspirada por Dios y toda palabra debe ser expuesta en cualquier tiempo, porque es útil para redarguir, para instruir. Gracias, Padre, Señor, te damos por esta palabra. Gracias, Señor, te damos. Pero danos, Señor, sabiduría, Señor, en medio del mundo, porque el mundo tiene una inercia muy poderosa. El mundo de hoy tiene una inercia que parece una ola que avasalla por sobre todas las cosas. Y no nos detenemos a pensar, no nos detenemos a reflexionar. Fortalece, Señor, nuestra vida, que no descuidemos el discipulado que tenemos contigo. Permite que podamos participar activamente en la construcción del reino de Dios. Permite incluso, aunque sea en la participación mínima de un voto, podamos influir en algo para bien, en la política, de acuerdo con los principios de la Biblia. Dice la Escritura, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y es lo que le está pasando a las familias, es lo que le está pasando al pueblo, es lo que le está pasando a esta nación. Han hecho a un lado el conocimiento de Dios, lo han relegado a un segundo plano, y ahora estas son las consecuencias. Familias destruidas, matrimonios destruidos, niños abortados, desobediencia continua, amargura, problemas familiares, mala relación con los padres, hijos rebeldes. Padre Santo, Señor, esto ya no debe de continuar. Danos la gracia, Señor, para saber hacer elecciones sabias. No como lo hizo ese pueblo, Señor, esos sacerdotes. No como lo hizo Pilato, lavándose las manos. No permitas que nos escondamos en la neutralidad. No permitas que nos escondamos, Señor, en el no hacer nada y con eso pretender que somos libres de culpa. Perdónanos, Señor, por todas las faltas. Perdónanos, Señor, por nuestras malas decisiones. Padre Santo, bendice, Señor, a la iglesia. Bendice, Señor, a la iglesia, a la Puerta Estrecha. Bendice a las iglesias de la Nahue, Señor, con quien estamos asociados. Bendice, Señor, las familias de la iglesia. Bendice, Señor, los hijos, los nietos, los bisnietos, Señor, los sobrinos. Padre, concientiza, Señor, la responsabilidad de los padres sobre los hijos, de enseñarles el camino de Dios, de educarlos en las leyes de Dios. Y permites, Padre, que oren los padres para que sus hijos encuentren una pareja que sea cristiana, Señor. Porque dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual. Porque eso trae alejamiento, eso trae consecuencias. No os unáis en yugo desigual para los jóvenes, para los niños. Pídanle a Dios por su pareja que sea también cristiana, que tengan la misma fe. Padre Santo, Señor, te rogamos, Señor, por tu misericordia.
Te bendecimos, Señor, te adoramos, Señor, y te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Padre Santo, Señor, y ahora, Señor, permite, Señor, que una doble porción de tu gracia sea añadida sobre nuestras familias y sobre nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en este día. Bendícenos, guárdanos en el hueco de tu mano. Te lo pedimos, Señor, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.